Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Janda Silva una vez más por este canal de Multiservicios Electrónica Integral Janda Silva. Espero se encuentren muy bien, tanto ustedes como su familia. Les deseo muchas bendiciones sobre sus vidas, sobre sus familiares y que de verdad siempre la paz esté con ustedes. Espero realmente que se encuentren muy pero muy bien. En este caso vamos a continuar con el curso de esto es lo primero que debemos de hacer, a revisar en un equipo electrónico que no encienda absolutamente nada, ¿verdad? O que por lo menos llega el stand-by pero igualmente no enciende. Es decir, estamos haciendo un curso viendo los síntomas referentes a cuando un equipo electrónico no encienda. Como la mayoría de los casos, no voy a decir que siempre, está relacionado el encendido o que no enciende el equipo con el tema de la fuente de alimentación conmutada, pues me interesa que ustedes aprendan a reparar las propias fuentes y no cambiarlas. En este caso ya vamos básicamente bastante avanzado, supimos diferenciar cuando una fuente es tipo flyback y cuando una fuente es tipo forward. Ahora viene lo más importante, que es la práctica, el paso a paso. Pero antes de continuar con el curso, yo tengo acá una fuente de alimentación que ustedes se acuerdan que yo les había dicho que algunas fuentes de alimentación traía dos conversores tipo flyback. Sí, este es un claro ejemplo de que una fuente de alimentación tiene dos conversores tipo flyback o dos fuentes tipo flyback. Tiene una tipo flyback para la parte de la mainboard y una tipo flyback para la parte del backlight. Date cuenta que acá hay básicamente dos transformadores, uno de este lado y otro de este lado. Uno es más pequeño que el otro, sí. Entonces, ¿cuál es lo que yo le dije o cuál es la diferencia para diferenciar el tipo flyback del forward? Asegurarte de que el forward siempre va a traer dos transistores MOSFET, uno al lado del otro, Q1 y Q2 por ejemplo, o 801 o 802, pero vienen cercanos. Y también va a traer un capacitor grande, ¿verdad? De poliéster entre 800 voltios a 1000 voltios aproximadamente. Es grande, es marcado generalmente de color gris, verde o también en algunos casos puede venir de color tipo marrón o azul también. Pero en este caso, date cuenta que estos dos transformadores están cruzados por la línea divisora, porque realmente el tipo flyback es cruzado por línea divisora al igual que el forward. Pero este es más grande, muchas personas pensarían que este es forward, porque está sobre todo para la parte del backlight, pero no, es tipo flyback. ¿Por qué? Porque maneja solamente un conmutador. Aquí lo vemos, aquí está el conmutador, ¿verdad? Y por detrás, date cuenta que esta fuente de alimentación, que esta es la zona caliente, tiene tres circuitos integrados. Tiene uno de este lado, tiene otro de este lado y tiene otro de este lado. Fíjate que no existe en ningún momento un circuito integrado de 16 terminales. Por eso, tiene uno de 8 terminales, uno de 8 terminales y uno de 8 terminales. ¿Por qué tiene 3? Bueno, porque uno básicamente es para el circuito de la fuente tipo PFC, que todavía no hemos visto esa fuente, otro para la fuente tipo flyback y otro para la fuente tipo flyback, porque hay dos tipos flyback. Una simplemente va a ser la alimentación directamente para lo que viene siendo la mainboard y otro va a ser directamente para la alimentación del backlight. Como viene dos tipos flyback, y esto es muy importante tomarlo en cuenta, como viene dos tipos flyback, uno va en el momento de conectarla, va a funcionar directamente, pero el otro no, amigos. El otro funciona cuando tú das la orden de encendido. Entonces, vamos a ir ahora a la práctica. Pero esto es muy interesante porque quiero dejar algo bien claro. Vamos a hacer nosotros algo que se llama el paso a paso. El paso a paso cuando no exista, voy a ponerlo así, cuando no exista o no se vea el piloto. Esto es muy importante y esto es muy productivo, amigos, sobre todo para los que se están dedicando a la reparación. Vamos a hacer un paso a paso cuando no exista o no se vea el piloto de el dispositivo electrónico que estés reparando, sea un sistema de audio, un televisor, un DVD, un Blu-ray, entre otros equipos, ¿verdad? Que reflejen el piloto. Si tú eres la primera vez que estás entrando a este canal,
pues te recomiendo que veas el curso, vea la lista de reproducción y ve los diferentes tipos de cursos. Pero este curso que estoy grabando, amigos, es el curso orientado a cuando un equipo electrónico no encienda. Entonces vamos a hacer un paso a paso cuando no exista o no se vea el LED piloto. ¿Cuál es el paso número 1? ¿Cuál es el paso número 1, amigos? Vamos de a poco, me interesa, esto es una práctica súper productiva que te va a servir muchísimo. El paso número 1, ¿cuál es el paso número 1? Vamos a ir por orden. ¿Cuál es el paso número 1? Bueno, usted simplemente, amigos, va a conectar su tarjeta. Conecte su tarjeta a el voltaje, al voltaje alterno. Conectar su tarjeta al voltaje alterno de línea. Es el voltaje, obviamente, que te está proporcionando tu casa o tu taller. Ejemplo, 220 o 110. Perfecto. Este es el primer paso. Este es el primer paso. El primer paso, porque vamos a ir a la práctica directamente. Ahorita no me interesa más nada. El primer paso, conectar su tarjeta al voltaje alterno de la línea de 110 o 220 voltios. Vamos a hacerlo. Muy bien, he hecho el primer paso. Conectado la red, el cable de alimentación. Como estamos empezando, como estamos estudiando, algunos ya tienen tiempo en mi canal, ya saben reparar, ya han reparado, otros no, otros están comenzando y se están adentrando en este mundo de la reparación, pues vamos poco a poco. El primer paso dije, conectar la tarjeta o la tarjeta del equipo que sea a la red eléctrica. Usted va a pasar el voltaje alterno, después que tú conectes allí, usted va a hacer lo siguiente. Vas a pasar el multímetro a 1000 voltios de escala DC. Fíjate que acá están los 1000 voltios de escala de voltaje DC. Usted se va a parar entre el negativo y el positivo de un capacitor electrolítico principal. En este caso viene uno solo, pueden haber 2 o 3. Me paro de negativo y me paro positivo. ¿Cuánto es el voltaje? 304 voltios. ¿Verdad? Este es el primer paso. Conectar la fuente o la tarjeta, conectar su tarjeta al voltaje alterno de línea 220 o 110. El paso 2, medir voltaje voy a ponerlo así, en el filtro principal. Bien, te lo estoy explicando súper detallado. Son clases muy productivas. Medir el voltaje en el filtro principal, ¿verdad? Medir el voltaje en el filtro principal. Si hay voltaje, escúchame esto porque mucha gente se queda pegado en este punto. Mide el voltaje en el filtro principal, ya después de ahí muchas personas no saben qué hacer. ¿Por qué? Encontré voltaje en el capacitor electrolítico principal. ¿Qué me está diciendo eso? Bueno, que el fusible obviamente está en buen estado, que los diodos rectificadores están en buen estado y que el filtro MC está en buen estado, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el paso número 3? Si yo encuentro voltaje, vamos a poner así, sí hay voltaje. Sí hay voltaje, pero no tengo stand-by. No tengo stand-by. Es decir, el equipo no me está reflejando stand-by. Perfecto. El equipo no enciende y no me está reflejando stand-by. Los dos pasos primordialmente. Conectar la tarjeta al voltaje alterno y 2, medir el voltaje en el filtro principal. Excelente. ¿Cuál es el paso número 3? Amigos, antes de todo, ¿verdad? O antes de seguir con el análisis, después que tú midas el voltaje en el capacitor principal, usted se va a medir directamente, medir el voltaje de stand-by. Medir el voltaje de stand-by a la salida. Estoy haciendo el paso a paso, compañeros. Medir el voltaje de stand-by a la salida. Es decir, yo voy a agarrar esta fuente con mucho cuidado y voy a ubicarme a la salida. El conector de la salida es este. La fuente me dice que me entrega entre 12, voy a adelantarlo un poquito más, entre 12, ¿verdad? Dice 12 VDC 3.3 amperios, 5 VDC 2 amperios y 5 voltios SB 1 amperio. Es decir, esta fuente
debe entregar 5 voltios de standby. Esta fuente me dice a mí que me debe entregar 5 voltios de standby. Vamos a medirlo. Recuerda, esta tarjeta, para medir los voltajes de salida, se mide con respecto a la tierra fría. ¿Ya? Entonces, ¿cuál podría ser la tierra fría? Bueno, me puedo parar a buscar un conector que diga GND. Aquí hay uno a la salida que dice GND. Pongo el multímetro bajo a 20 voltios y me voy a parar en este conector. Este es el conector que va hacia la mainboard. Me paro allí, GND, y voy a ubicar los otros puntos. No hay voltaje. Vamos a ver, no hay voltaje. No hay voltaje. A ver. Vamos a ver. No hay voltaje. No hay voltaje. No hay voltaje. Vamos a ver qué pasa. Aquí, vamos a ver. Nada. 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 Debe haber 5 voltios por allí, amigos. Vamos a ver si estamos haciendo bien el contacto con respecto a la tierra. Debe haber 5 voltios en algún punto. Vamos a verificarlo. Quiero ir despacio. O ubicarme en un punto de tierra mucho mejor. Vamos a ubicar un punto de tierra mucho mejor. Esperen un segundo. Bien, lo que he hecho es voltear la tarjeta para poderme enfocar mejor en los terminales. Fíjate, me voy a parar en un punto de tierra. Fíjate, voy a acercar un poquito esto para que tú veas bien ahí los puntos. Mira, ahí están los voltajes. Tierra, tierra, 12, 12. Y por acá dice standby. Este es el punto que tenemos que ubicarnos. Vamos a ver, vamos a reflejarnos en el multímetro digital. Me voy a parar en la tierra correspondiente. Ahí está. Y me paro en el voltaje de standby. Mira, 5 voltios. 5 voltios. Ahorita está presente este voltaje. Entonces, cuando sea así, medir el voltaje de standby a la salida. Vamos a poner en este caso que sí. Entonces, toma en cuenta lo siguiente. ¿Qué apareció? Apareció el voltaje de standby. Es decir, yo medí el voltaje de standby y dice sí hay, porque lo acabas de ver, ¿cierto? Ahora, fíjate lo que dice acá. Paso a paso cuando no exista o no se vea el piloto. La pregunta es, si hay voltaje de standby, pero no se ve el piloto, ¿por qué es? ¿Por qué puede ser eso, amigos? Y el equipo no enciende. Es decir, hay voltaje de standby, no se refleja el piloto, pero el equipo no enciende. Hay voltaje de standby y el equipo no enciende, pero ¿por qué no se refleja el piloto? Hay dos causas. Fíjate esto. Vamos a ponerlo un poquito más para acá para que se pueda ver bien. Esto es de a poco, no quiero apurarme. Quiero que la persona que esté capacitándose me lo aprenda muy bien. Ya, acabamos de medir el voltaje standby y el voltaje fueron 5.1 voltios aproximadamente. Es decir, hay standby. Pero no me está reflejando el LED piloto y el equipo no me está encendiendo. ¿Dónde podría estar el problema? ¿O dónde directamente me voy a atacar la falla? Bueno, como no hay LED piloto, ¿verdad? Lo principal a sospechar acá, ¿verdad? Es de una, voy a ponerlo así, una main dañada. Una main dañada. Una main dañada. Yo te dije a ti que el LED piloto de standby es controlado por el microprocesador del equipo. El LED piloto de un equipo de sonido, de un televisor, es controlado por el microprocesador de lo que viene siendo la main. Entonces, toma en cuenta ese punto. Si tú tienes el voltaje standby, como en este caso, posiblemente es una main dañada. En algún sector la tarjeta main se dañó, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta eso. ¿Por qué? Porque otra historia sería que tú no tuvieras el voltaje standby. Ahora, si en este caso, ¿qué es lo que o podría suceder que el LED no esté encendiendo por otra causa? Mira, si tú tienes el voltaje standby en la fuente de alimentación, ¿verdad? Ese voltaje llega directamente a la main,
Recuerda eso. Llega directamente a la main. El voltaje standby llega directamente a la main. ¿A qué sector? Al microprocesador. El microprocesador es el que recibe la orden del encendido y otras órdenes como el cambio de canales, la subida y bajada de volumen, entre otras. Pero como estamos hablando ahorita del tema del encendido, ¿qué es lo que podría suceder si yo tengo el voltaje de standby pero no me está reflejando el de piloto? Es una main dañada. Tenlo por seguro, tenlo por seguro. Entonces ahí hay que seguir pasos. Es decir, por ejemplo, si tú tienes el voltaje standby y no está prendiendo el equipo y no está reflejando el de piloto, podríamos hacer varias pruebas que me gustaría ir más adelante con referente, por ejemplo, a medir lo que viene siendo parte de su cristal oscilador, parte de lo que viene siendo si recibe la orden de encendido, ¿verdad? Hay varias pruebas que se pueden hacer. Ahora, vamos a irnos a la otra historia. ¿Cuál es la otra historia? La otra historia radica en que si tú mides el voltaje standby y no tiene standby, no tienes, o voy a poner así, no tienes voltaje de standby. No tienes voltaje standby, pero sí tengo voltaje en el capacitor. Pero sí tengo voltaje en el capacitor electrolítico principal. Lo acabamos de hacer. Ahorita en esta prueba, yo acabo de hacer, hicimos un par de pasos explicando qué es lo primero que se debe hacer, porque esto me lo pidieron. Oye, me gustaría que hicieras pasos a pasos determinados, ¿verdad? Hicimos el primer paso, conectamos la tarjeta. Segundo paso, medimos el voltaje del capacitor electrolítico principal. Tercer paso, fuimos y medimos el voltaje de standby. El voltaje de standby en este caso se encuentra. Y ya les dije más o menos a dónde podría derivar la falla. Les dije, si el voltaje standby está presente pero no refleja un LED piloto, posiblemente la main está dañada. Porque el voltaje standby, ¿verdad?, tiene que llegar a la parte del microprocesador. Pero ya eso sería otra historia. Ahora, si tú haces el primer paso, conectas la tarjeta, mides el voltaje en el capacitor y mides el voltaje standby y no lo tienes a la salida, ¿cuál es el paso siguiente a hacer? Bien, el paso siguiente a hacer, vamos a ponerlo así. En este caso, sí hay, pero ahora vamos a poner la otra historia, no hay. ¿Verdad? Porque el tercer paso era medir el voltaje standby. Ya vimos lo primero, ahora vamos lo segundo, no hay. ¿Cuál es el paso o el cuarto paso a seguir? ¿Cuál es el cuarto paso a seguir? Bueno, eso ya va a quedar para la próxima clase. Porque voy a ir de a poquito, amigos. Hemos aprendido varias cosas porque esto es una historia bastante larga. Esto no es que no sea o no. Hay varios puntos a tocar y no quiero llenarlos de información para no confundirlo. Por eso te invito a que te suscribas al canal, le des like, lo compartas en alguna de tus redes sociales. Muchísimas gracias por el apoyo. También puedes suscribirte a los otros canales donde estoy subiendo constantemente información de electrónica. Bendiciones para todos. Muchas gracias y que siempre el bien esté con ustedes. Bendiciones.